SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, comisiones bancarias, cada vez más y cada vez más exigentes. 2.698 millones de euros con un crecimiento del 23%. El beneficio neto ha sido de 489 millones de euros. Eso es un 58,6%. La banca dispara sus beneficios. Hemos hecho un resultado que no es récord, pero bueno, estamos creciendo, como digo, un 35% con respecto al primer trimestre del año anterior. El beneficio trimestral alcanza Porque un la nuevo banca dispara sus comisiones. Esta es la conclusión tras oír sus resultados. Para 2025. El resultado es de 1.470 millones en estos primeros 3 meses. Supone un crecimiento del 6,9%. Las comisiones bancarias se han disparado y los beneficios de los bancos en ese concepto, comisiones bancarias, han subido desde casi un 11% en el BBVA hasta un 8,5% en Bankinter. Hay una subida de ingresos generalizada. ¿Por qué? Primero, porque tienen más volumen, sí. Pero segundo y sobre todo, porque cada vez son más y cada vez son más altas esas comisiones. Hay dos clavadas en comisiones que estamos pagando y viviendo ya. La primera, el coste de mantenimiento de una cuenta corriente, no bonificada, cuando uno no tiene vinculaciones con el banco, ha subido casi 10 euros, 9,09 en el último año. Es un 6% más este año, 150 hemos pasado a 160 euros, con otros 10 euros prácticamente el año pasado. Van 2 años consecutivos de crecimientos con 5 entidades que cobran exactamente lo mismo. 5 entidades que cobran 240 euros al año. Esta es la primera clave. Segunda clave, ya no basta con estar vinculado. Esas vinculaciones cada vez son más altas, cada vez son más caras. Y ojo, estar vinculado no es tener una cuenta gratis, es que uno tiene que tener hipoteca, tiene que tener nómina, una nómina cada vez más generosa. Así que ahora mismo el diagnóstico es... Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Vamos primero con lo primero, Jordi. Comisiones para quien no tiene vinculaciones, cada vez más altas, otro año más. Sí, porque las comisiones han subido en general, pero han subido especialmente para lo que es la cuenta más básica. Tener una cuenta y nada más cuesta un 6% más caro que hace un año. Los bancos cobran una media de 160 euros por la cuota de mantenimiento de una cuenta. Esos son 9 euros más que hace un año y 12 euros más que hace 2 años, según el barómetro que ha presentado la Asociación de Usuarios Asufin. Se han analizado las comisiones de los 11 principales bancos que operan en España y la conclusión es que hay diferencias entre lo que nos cobran, que van desde los 0 euros por esta cuenta básica, que es lo que cobra Bankinter, hasta 240 euros al año. Esta es la diferencia entre la más barata y la más cara. 240 euros es lo que nos tocaría pagar en prácticamente la mitad de los bancos analizados. Santander, CaixaBank, Sabadell, Cajamar y Deutsche Bank. Si a esa cuenta le sumamos una tarjeta, la comisión también ha subido. Mantener una cuenta más tarjeta de débito nos obliga a pagar 182 euros al año. Es un 3% más que hace un año. Esto es algo que duele más a los que tienen menos. Cuantas menos vinculaciones, mayor es la subida. Así que este es el primer golpe general. Pero es que además... Cuando tienes una vinculación con el banco, vinculación significa tu hipoteca allí, seguros de vida, de hogar allí, cuando tienes nómina domiciliada allí, eso que ya no es gratis, ojo, todo eso cuesta dinero, pero eso cada vez es un requisito que más y más y más arriba llega. De hecho, Jordi, las nóminas cada vez para poder bonificarte son más altas y los compromisos y los seguros cada vez más caros. Sí, porque prácticamente todos los bancos te piden tener la nómina domiciliada para no cobrarte comisión, pero es que esa nómina en algunos casos tiene que llegar a ser de 2.000 euros al mes, una cuantía a la que no llegan muchos trabajadores, por lo que en este caso les tocaría pagar comisión incluso teniendo la nómina en el banco. Además, hay que tener en cuenta que la nómina a veces no es suficiente, sino que las entidades lo que hacen es pedirnos que
contratemos otros productos, ya sean seguros o nos piden a veces incluso tener acciones del banco o hacer un determinado número de pagos con la tarjeta de crédito al mes o al trimestre. La conclusión es que cada vez nos exigen tener más vinculación, es decir, tener más cuestiones contratadas, que lo que hacen al final es encarecernos esa cuenta bancaria que tenemos. Así que además de pagar más, nos toca tener mucha más relación, muchos más productos contratados con los bancos. Esto en un país de bancarización obligatoria. En este país todo pasa por el banco, desde los recibos del agua, de la luz, del gas. En un país en el que hasta la pensión se cobra por ingreso, esto es un problema universal. Cuando es más caro tener una cuenta de banco, es más caro para todos. Y los importes de nóminas que estamos viendo son brutales. CaixaBank, Kutxabank solo exigen 600 euros de nómina, solo. Pero Deutsche Bank exige 2.000. Y los saldos en cuenta para bonificarte, en Unicaja exigen tener 6.000 euros ahorrados. Pero es que en Cajamar son 20.000, en Kutxa son 20, en Sabadell son 25.000 para estar bonificado. Así que lo que se está haciendo técnicamente se describe como descremar la clientela. Se mata a comisiones a los clientes más pobres para que se vayan a otros bancos y se quedan con los clientes más ricos esos mismos bancos. Todo esto se hace con una técnica que los bancos dicen no es abusiva y que los consumidores dicen no solo es abusiva, es que además no es transparente, dice Enrique García Ocu. Algunas comisiones son claramente abusivas. Está permitido el cobro de comisiones y además estas comisiones tienen un precio libre. Los bancos cobran lo que quieran por esas comisiones. Ahora bien, también tienen condiciones. Tienen que ser comisiones por servicios efectivamente prestados y solicitados por el cliente. Y además, antes de cobrar la comisión, se tienen que comunicar de forma previa al cliente para que éste la acepte o simplemente diga que no y se vaya al banco de la competencia. Esta es ahora mismo la clave. ¿Qué hacer? Porque prácticamente todos los clientes tienen que tragar. ¿No hay ninguna posibilidad de escapar a esto? ¿O sí? Los consumidores instan a apretar el banco, pero a apretar al banco cuando se pueda. Las comisiones tienen carácter de precio máximo. Es decir, no se puede cobrar más de la comisión, pero se puede cobrar perfectamente menos o no cobrar. Esto quiere decir que podemos negociar la cuota de mantenimiento de la tarjeta o la realización de una transferencia. Otra cosa es que para garantizar la accesibilidad, los consumidores vulnerables tengan unas condiciones especiales y no se les puedan cobrar determinadas comisiones. Esto es lo que está pasando. Más comisiones y más vinculaciones, es decir, es más caro y más caro tener cuenta en el banco. El resultado, obviamente, al otro lado del mostrador, son ingresos más y más altos por comisiones. BBVA ha aumentado sus ingresos por comisiones un 11%, un 10,9%. El Santander un 9%, el Sabadell un 1,3%, el que menos, pero CaixaBank un casi 7%, un 6,8%, Bankinter un 8,5%. Que las comisiones, que han crecido 22 millones de euros hasta los 188 millones de euros, han sido capaces de compensar hasta 2/3 de la caída que hemos registrado en el margen de intereses, que se ha situado en 541 millones de euros. Y esto es lo que dicen todos los bancos, aunque están ingresando menos por hipotecas, todos ellos están ganando más por comisiones, uno tras otro, tras otro. El margen de intereses nos cae, como habíamos previsto, como habíamos anunciado que nos caería. Habíamos dicho aquello de mid-single digit, un dígito medio, y nos está cayendo. Así que los bancos ganan de nuevo y ganan siempre. Están ingresando menos por hipotecas, con los tipos bajando, pero están ingresando mucho más por comisiones. 6,8%, destaca evidentemente la gestión patrimonial, con mayor patrimonio bajo gestión, una subida del 16,5%, que nos permiten en gran medida reducir ese impacto negativo del margen de interés. Con todo esto, lógicamente, los beneficios de la banca están disparados. Han aumentado un 27% en este primer trimestre. En un trimestre, los bancos han ganado 8.329 millones de euros, uno tras otro tras otro. El BBVA ha aumentado sus ganancias un 22,7%, el Santander un 19%.
hemos obtenido un beneficio de 2.698 millones de euros con un crecimiento del 23%. Una destacada CaixaBank rentabilidad ha ganado un 46% más. El resultado es de 1.470 millones en estos primeros 3 meses. Supone un crecimiento del 6,9% si ajustamos por el impuesto a la banca. Y el Sabadell todavía más, un 58,6% más. El beneficio neto ha sido de 489 millones de euros. Eso es un 58,6% más que el año anterior. Esa comparación está afectada por la contabilización de 20% más, 22% más, 40% más, 60% más. Estas son las cifras de la banca. La banca está ganando más, mucho más, porque nos repercutió las hipotecas cuando subían, nos cobró más cuando los tipos eran más altos, pero no nos está dando el alivio cuando esos tipos son más bajos. Nos lo está cobrando también, vía comisiones. Todo esto ahora mismo tiene de fondo una batalla política. El Ejecutivo ha dicho que iba a prohibir algunas comisiones, y es verdad que algunas han desaparecido, pero la banca parece haber encontrado el alivio y el burladero en muchas otras. El Gobierno prometió el fin de comisiones como las que se cobraba a los mayores por retirar efectivo en caja. Esto es lo que anunció el propio Pedro Sánchez. Me gustaría mencionar 2 medidas nuevas de carácter social que hemos introducido en este Real Decreto Ley aprobado hoy por parte del Consejo de Ministros y Ministras. Me refiero, en primer lugar, a la eliminación de las comisiones bancarias por retirada de efectivo en ventanilla para las personas con algún tipo de discapacidad y también para las personas mayores. Esta es una medida inequívoca de justicia social. Pero la oposición dice la banca está cobrando más porque se le está obligando a pagar más, y cuando tiene que pagar más impuestos, dice Feijóo, cobran más comisiones a la gente. En ese país endeudado como España le ponemos más impuestos a la gente que necesita los préstamos en los bancos, automáticamente estamos contrayendo mucho más la economía. Los bancos van a repercutir ese impuesto. Y lo van a repercutir bien en incremento de las comisiones que cobran a los clientes, bien en incremento de los tipos de interés en los préstamos, bien en la disminución de retribución de los ahorros. Juzguen ustedes responsabilidades políticas, si esto es causa y consecuencia o si la banca gana siempre, si estos aumentos de comisiones y estos aumentos de ingresos están pasando pase lo que pase. Lo cierto es que ahora mismo pasa. La banca cobra más y la banca exige más. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, la Asociación de Usuarios de Finanzas y Banca. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Es otro barómetro más, el suyo, que vuelve a decir otra vez más que estas comisiones suben. Para quien nos esté escuchando, ¿esto es sorteable? ¿Esto se puede evitar o somos prisioneros de la banca? Bueno, en realidad deberíamos poder sortearlo, deberíamos poder tener un mercado muy competitivo que nos permitiera elegir. El problema es que, como bien sabemos, cada vez se están concentrando más. Estamos ahora mismo en medio de una operación de fusión que veremos en qué acaba, y eso significa que tenemos menos opciones. Ahora mismo donde se está encontrando mejores ofertas es en la banca digital, en la banca online, pero no todo el mundo está dispuesto o tiene ganas, prefieren tener una oficina más cerca. No todo el mundo está por la banca online todavía, y esto es algo a lo que nos están forzando en muchos casos. Claro, y sobre todo mucha gente mayor no puede y no sabe acceder a la banca online. Luego, cuando uno tiene este problema, ¿se debe cambiar de banco? O para la mayoría de nosotros la pereza de decir, son 20 euros, pues porque me los cobren. Yo siempre recomiendo cambiar de banco. Yo siempre recomiendo que no tenemos por qué ser fiel a nuestro banco, porque muchas veces pensamos que como que nos estuvieran haciendo un favor, nos estuvieran ayudando, cuando en realidad somos nosotros los que estamos poniendo nuestros ahorros, y gracias a eso el banco puede mover el dinero y puede hacer negocios. Por tanto, no tengamos miedo a serle infiel a nuestro banco, todo lo contrario, porque es lo único que puede fomentar la competencia. Y en relación a las personas mayores, tienen menos opciones, tienen una brecha digital evidente, y aquí es donde tendríamos que cuidar mucho que siga siendo accesible las oficinas a pie de calle, no solamente en entornos rurales, también en entornos urbanos, donde cada vez hay barrios donde menos presencia de oficinas bancarias hay. Ustedes llevan unos años ya haciendo este barómetro, y cada año
la subida es subida, mayor o menor, pero subida. ¿Registran ustedes alguna bajada en algún momento? Pues mira, lo único que podemos decir que ha bajado, y es este año precisamente, es el coste de las transferencias. Aquí sí que ha habido un impacto positivo, que son las transferencias inmediatas. Hubo un repunte porque se tenían que equiparar las transferencias tradicionales con las inmediatas y subieron, pero ahora no, ahora el resultado ha sido de bajada. En todo lo demás, Javier, en todo lo demás han subido siempre. Ha subido por encima del IPC, ha subido, haya tipos altos o tipos bajos, porque aquí muchas veces se acogen a que como había tipos bajos tenemos que cobrar comisiones. Pues ha habido tipos altos y han seguido cobrando comisiones. Han subido con y sin impuesto a la banca, que también es otra de las grandes excusas. Es que como tenemos el impuesto a la banca tenemos que compensar. No, es que antes ustedes no tenían impuesto a la banca y también había subida de comisiones. No hay excusas. Siempre suben las comisiones y no siempre estamos recibiendo un mejor servicio, ni a nivel de personalización, porque hay menos empleados y menos oficinas, ni a nivel de seguridad. Cada vez hay más ciberataques, muchos de ellos propiciados por brechas de seguridad en los propios datos personales que custodian nuestros bancos. Y yo entiendo que tengan que invertir en seguridad, pero no entiendo que pagando cada vez más seamos víctimas muchas veces de este tipo de fraudes todavía. El Ejecutivo dio aquella orden. En diciembre de 2023 se obligaba, lo hacía entonces la ministra Nadia Calviño, a prohibir ciertas comisiones. Y lo que vamos a hacer también de aquí a final de año es adoptar un cambio legal para prohibir el cobro de las comisiones por retirada de efectivo a las personas mayores, de tal manera que se elimine. Y el Ejecutivo dio orden también de que aquellas transferencias fueran inmediatas. Aquello parece haber abaratado algo. También el coste de las tarjetas de crédito. Hay una forma de pagar que da subidón. Privilegios Euro 6000. Porque si pagas con la tarjeta... Y esas tarjetas de débito en concreto son algo más baratas. Han pasado de 25 a 21 euros. Pero, de nuevo aquí, Patricia Suárez, ¿todo esto es voluntad o todo esto es voluntad forzada? ¿Esto es voluntad de la banca o esto es imposición legislativa? En el caso de las transferencias inmediatas es una imposición de Europa. En el caso de la retirada de efectivo en caja, si te fijas, es solo para las personas mayores. Fue una de las medidas que se tomó en favor de la inclusión financiera de nuestros mayores. Y en el caso de las tarjetas es pura gestión comercial. Se están ofreciendo muchas veces tarjetas de crédito, que no de débito, gratuitas, precisamente para que abandonemos el débito, que no es otra cosa que ceder ante la tentación de poder tomar dinero prestado, ¿no? Sí. La tarjeta de débito debería ser mucho más asequible, porque es la manera en la que una persona puede gestionar mucho mejor su presupuesto, porque al final gastas lo que realmente tienes, mientras que la tarjeta de crédito no deja de ser una tentación. Todo esto era a la espera de lo que ha pasado esta tarde, de que el Consejo de Ministros reciba, porque esto es lo que ha hecho hoy el Ministerio de Economía, elevar al Consejo de Ministros la OPA BBV Sabadell. Es decir, la posibilidad de que nuestro sistema con 5 grandes bancos se convierta en 4. Carlos Cuerpo ha anunciado que finalmente será el Consejo de Ministros quien lo revise. Una vez recibido el expediente de la CNMC relativo a esa autorización con condiciones, oídos todos los ministerios con competencias económicas, 5 de ellos han pedido esta elevación precisamente, y en base también a nuestro análisis interno. Este análisis interno lo que señala es que tenemos que profundizar la visión, el análisis, el seguimiento del potencial impacto de esta operación en elementos tan importantes y tan vitales para nuestra economía como pueda ser la protección del empleo, como pueda ser la inclusión financiera o también la cohesión territorial. Y Jordi Fábrega, lo que dice el Gobierno es, esto ya no es solo una cuestión regulatoria, es una cuestión de marco general y de empleo en particular. Se va a revisar esta operación porque puede afectar a todo el sistema, a todo el país, ¿no?
Y será el Consejo de Ministros el que en el próximo mes, en los próximos 30 días, tenga que analizar las consecuencias y el impacto que puede tener la compra del Sabadell por parte de BBVA en aspectos que van más allá de la defensa de la competencia. Aspectos que, como decía el ministro, afectan a la protección de los trabajadores, afectan a la cohesión territorial y afectan también a los objetivos de política social, entre otros. En base a estas cuestiones, el Gobierno va a poder incluir nuevas condiciones al BBVA que pueden dificultar el devenir de esta operación. Patricia Suárez, podemos pasar de 5 a 4 bancos. ¿Significa esto para nosotros menos competencia? ¿Significa para nosotros esto, al fin y al cabo, todavía más comisiones? Sin ninguna duda, vamos a tener más problemas para elegir, vamos a tener menos opciones. La concentración bancaria es a lo que nos lleva necesariamente. Es verdad que esta última OPA, porque hemos vivido en los últimos años muchas fusiones, absorciones, compras, etcétera, que venían dadas porque teníamos muchísimas entidades. Hemos pasado de más de 100 entidades a poco menos de 15. Pero lo que ha traído es que tengamos más dificultades para elegir. Yo siempre cuento lo mismo, yo no tengo ningún problema, desde Asufin no tenemos ningún problema en que las entidades financieras españolas sean fuertes, sean competitivas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque es verdad que la competencia es importante y que necesitamos bancos fuertes y estar orgullosos de ellos. El problema es que no tenemos consumidores europeos. Lo que somos, Javier, somos consumidores españoles. Yo no puedo coger una hipoteca en Francia y es difícil para mí depositar mi dinero en Alemania o tener operatividad en cualquier otro país de Europa. No lo tengo, no existe este mercado único financiero y este es el problema. Si solamente nos quedamos con 3, 4 entidades fuertes en nuestro país, pero nosotros como consumidores no tenemos un marco de confianza y operativo a nivel europeo, vamos a salir perdiendo sin ninguna duda. Pues Patricia Suárez, presidenta de Asufin, la Asociación de Usuarios de Finanzas y Banca, gracias por estar con nosotros aquí en La SER. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hoy esto es lo último, la decisión BBV Sabadell, la decisión del Gobierno, y esto otra vez más lo que volvemos a pagar, más comisiones que en la calle. Perfecto. BBV. Ha subido las comisiones, sí. Incluso teniendo alguna vinculación con el banco, te la siguen cobrando. Sí. Se nota y se paga. Este negocio porque no les genera el beneficio que una hipoteca o cualquier otro producto que ellos venden. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Y hoy ESADE nos habla de los consejeros independientes en las empresas. ¿Qué tal? En un entorno marcado por los riesgos geopolíticos, tecnológicos y económicos, ¿quién vela hoy por la buena toma de decisiones en las grandes empresas? La respuesta está en una figura clave, el consejero independiente. Nos lo cuenta Mario Lara, director de ESADE Madrid y del Centro de Gobierno Corporativo de ESADE. La presencia de consejeros independientes, con criterio, con personalidad, con conocimientos de buen gobierno, que no tienen vinculación con los accionistas relevantes, que no tienen vínculos con los consejeros ejecutivos al no tener dependencia de la compañía en su actividad profesional, garantiza que el interés de los accionistas minoritarios que no se sientan en el consejo es considerado también cuando se adoptan decisiones relevantes. Hoy más que nunca las empresas necesitan consejos fuertes y formados, capaces de supervisar y anticipar riesgos estratégicos. Según el último informe de ESADE y Jorson, más del 55% de los consejeros en el IBEX son ya independientes, pero no basta con estar, hay que estar preparados y contar con puntos de vista diversos. La diversidad aporta riqueza a los consejos de administración, perspectivas diferentes. Esto en un contexto volátil, complejo, incierto como el que vivimos es crítico para tomar las mejores decisiones con una visión 360 grados. Un escenario en el que la regulación también es clave. El gobierno de las empresas es un ámbito regulado de siempre y es necesario que esté regulado para conciliar y alinear intereses distintos, el interés de los accionistas, el de los directivos, el de otros grupos de interés como los empleados y la sociedad en su conjunto, que nos dan a las empresas licencia para operar. Transformando con propósito, un espacio en colaboración con ESADE. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.